Una vez más, sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana a este tiempo de crecimiento espiritual y vamos a entrar enseguida de una vez a nuestro tema que tenemos para hoy. Y estamos hablando sobre lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual, con la madurez espiritual. Ayer tocamos unos temas que son bien importantes de los pasos que tenemos que dar cuando hay dificultades, digamos que hay problemas con nosotros. Si alguien nos ofende, ¿qué tenemos que hacer? Vimos los 3 pasos que ustedes seguramente los tuvieron ahí en cuenta, basado en Mateo capítulo 18, a partir del verso 15 al verso 17 están los 3 pasos. Cuando hay un problema, hay un conflicto, entonces ¿cómo debemos tratar la situación? Pero también hablábamos cuando nosotros somos los que ofendemos a alguien y lo tomábamos como base en lo que dice Mateo capítulo 5, a la altura del verso 23 y 24. ¿Qué tenemos que hacer si tú y yo, o tú o yo hemos ofendido a alguien? ¿Qué tenemos que hacer? Y están los pasos que tenemos que hacer. Tomamos como base el ejemplo de Zaqueo, que se dio cuenta de su error, de su equivocación, y lo que hizo fue restituir. Entonces, un comportamiento cristiano tiene que ver con la restitución. Hablábamos también al final qué hacemos cuando alguien quiere venir a contarnos algo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura frente a esa situación cuando alguien dice, es que quiero contarle algo de fulano de tal? Entonces, ayer vimos cómo es que nosotros tenemos que actuar en ese momento. Y vamos a seguir entonces con esta serie. Y quiero que hoy trabajemos sobre algo que es muy importante, que es lo primordial. Y lo primordial tiene que ver con la actitud que tengamos nosotros. Lo primordial de la situación personal, cómo tú vas a manejar. ¿Qué sucede? Entonces, cuando usted es ofendido o cuando causa ofensa, en ambos casos, cuando a ti te ofenden o tú ofendes, la primera cosa que debemos hacer es ir personalmente y hablar a solas, cara a cara con la persona. Bien sea, repito, que te ofendieron o que tú ofendiste. En ambos casos, lo más importante, el paso número 1, lo primordial, es encarar las cosas. Es ir cara a cara con esa persona y tratar de hablar con él. Gálatas capítulo 6, a partir del verso 1 en adelante, nos habla de un versículo que es muy clave y muy importante en este tema. Gálatas capítulo 6, a partir del verso 1 en adelante. Dice la escritura, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, escúcheme, nosotros que hemos venido teniendo un crecimiento espiritual, que hemos venido aprendiendo las cosas de Dios, que se supone que somos cristianos, que se supone que somos nacidos de nuevo, que se supone que para nosotros la palabra final es la Biblia. Nosotros que decimos que somos hijos de Dios, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que noten que la iniciativa en principio tiene que partir de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que dar ese paso. Tú no puedes pretender, ni yo puedo pretender que una persona que no conoce a Dios, una persona que no ha escuchado este tipo de charlas, que Dios no les está hablando, no esperar que esa persona venga y sea la que tome la decisión. Noten que aquí el punto de partida somos nosotros. Dice la Biblia, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Somos nosotros. Ayer les decía que en la medida que Dios nos va dando más cosas, va generando más responsabilidad en nosotros. De hecho, la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Entonces, esta formación es muy hermosa y Dios nos está ayudando mucho, pero a su vez también Dios está esperando que así como nos está formando, así actuemos, porque lo contrario no tendría ningún sentido, mis amados. Cada mensaje que nosotros recibimos ya es una palabra que Dios demanda de nosotros, es una actuación que Dios está esperando de nosotros. Entonces aquí está hablando de sobrellevar las cargas, o sea, somos nosotros los que tenemos que llevar esa carga. Dice el verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, que el apóstol Pablo está hablando. Si tú estás siendo instruido en la palabra de Dios, si tú estás siendo edificado, haga partícipe de las buenas cosas que tú recibes a aquel que le instruye. Verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué nos está hablando el Señor con este pasaje? Que somos nosotros los que tenemos que comenzar a generar ese buen ambiente. Que si hay diferencias, que si hay roces, que si hay dificultades, somos nosotros los que tenemos que ir a mediar. Somos nosotros los que tenemos que comenzar a unir nuevamente, a reconciliar, a pacificar a las personas. Recuerda que tú y yo somos pacificadores. Es algo que por favor quiero que tengamos muy en cuenta siempre. Somos pacificadores. Nosotros no somos los que encendemos la hoguera, nosotros no somos los que sembramos la cizaña, nosotros no somos los que llevamos el chisme. No, nosotros, la posición de nosotros como hijos de Dios es siempre hacer el bien. No es aumentar el chisme, irle a contar. No, no, no. Por favor, nosotros tenemos que tener una posición muy ecuánime en lo que tiene que ver con situaciones cuando se tornan difíciles. Eres tú y yo los llamados a hacer el bien. Pero es que yo he tratado de reconciliarme con él, he tratado de reconciliarme con ella y no ha sido posible. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, vaya donde él, vaya donde ella, háblenle aparte, háblenle con mucho amor, comenten qué fue lo que pasó, cuál fue la situación. Tal vez fue un malentendido, tal vez es que, yo pensé, yo creía, pero ahora que tú me aclaras, pues bueno, ya, es que yo tenía otra idea. Bueno, y tal vez en ese primer paso se va a solucionar todo. Entonces, esa posición es nuestra. Ahora, siempre que nosotros vayamos al tema de reconciliación, de estar en paz con los demás, debemos tener un requisito indispensable en esto, es la humildad. La humildad, vayamos siempre con humildad. Porque recuerde que el orgullo, que es la soberbia, que es la envidia, que son los celos, esos son tipos de orgullo que hay en la persona. Y nosotros tenemos que sacar todo eso de nuestras vidas. No tiene que haber soberbia. Yo sé que es una área donde aún nos cuesta, todavía nos irritamos con facilidad y en esa área tenemos que seguir trabajando. Y Dios, decíamos en la clase anterior, 2 clases atrás, decíamos que Dios coloca a ese amigo, a esa persona, para el caso mío, a mi esposa, y para el caso de ella, yo como esposo de ella, o nuestros hijos, nos coloca para irnos afilando. Entonces, no nos gustan muchas cosas, nos molestan muchas cosas, no nos gusta que nos digan las cosas en la cara, solamente de pronto nos gustan que nos adulen, que hablen bien de nosotros, pero cuando nos dicen las cosas, la verdad en la cara, eso no nos gusta. Pero bueno, es la forma como Dios nos está preparando, es la forma como Dios nos está, digamos, formando para lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Entonces saquemos todo orgullo que tiene que ver con soberbia, que tiene que ver con envidia, que tiene que ver con celos, y siempre busquemos nosotros la reconciliación. Siempre es mucho más importante la relación que la razón. Entonces tenemos que bajar muchas cosas. No, pero es que tranquilos, vamos a caminar en humildad, siempre buscando el bienestar de los dos. No busquemos el beneficio propio, sino que siempre hagamos con amor, porque el amor busca siempre lo del otro, no está buscando lo propio. Y ahí hay una bonita manera de irnos midiendo nosotros. Si yo estoy buscando lo mío nomás, entonces se llama orgullo. Si yo estoy buscando lo del otro, entonces se llama humildad. Y Jesús es nuestro mejor ejemplo. Aprended de mí, dijo el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y en esa área creo que también Dios está trabajando con muchos de los que estamos aquí en la sala, de muchos de los que escuchan el audio, está trabajando, porque si hay una área donde nosotros necesitamos ser pulidos, donde Dios tiene que dar martillo fuerte, tiene que ser en el orgullo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, a la altura del verso 3 en adelante: no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Decimos que somos cristianos, tenemos que actuar como nuestro amado Jesús. Si nosotros tenemos orgullo, el orgullo para lo único que nos sirve es para perder las cosas que verdaderamente queremos. Por orgullo se pierden unas lindas relaciones. Por orgullo se pierden amistades. Aún por orgullo se pueden perder grandes empresas. Se pueden acabar grandes sociedades. Por orgullo podemos también aún perder a nuestros hijos, porque como yo soy el papá y punto, soy el que mando y nunca agacho la cabeza para decir, hijo, perdóname, sí, tal vez me tomé atribuciones que no eran, tal vez me extralimité en mi posición de papá, perdóname, hijo, sí, te lastimé con esas palabras. Entonces por orgullo nos quedamos callados y que sean los otros los que vengan a pedirnos perdón siempre y que sean los otros los que me busquen, pero yo no tomo la decisión. Entonces en esa parte tenemos que trabajar, mis amados. Ahora, esto tiene que ver con estamos trabajando con la relación con la iglesia, pero si tú estás mirando los temas, tienen mucho que ver con nuestra cotidianidad, con nuestra relación familiar, con nuestra relación laboral, con la relación con el prójimo. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque si nosotros somos cristianos, tenemos que actuar diferente. Recuerde que la Biblia nos hablaba, tal vez ayer, nos decía que en esto conocerán que son mis discípulos. Es decir, la gente está mirando a ver cuál es nuestra actitud, nuestro comportamiento. Y muchas veces en esas evaluaciones perdemos. En esos momentos de reto, de dificultad, donde tenemos que encarar esa situación, ahí perdemos, nos damos cuenta, me falta todavía. Tengo que manejar el dominio propio que tocamos ayer. Entonces, si un hermano tiene problemas de carácter y de comportamiento y te ha ofendido, y no solamente a ti, sino que ha ofendido a varias personas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? En lugar de, digamos, de crucificar a ese hermano, entre comillas, crucificar, en lugar de dilapidarlo, en lugar de pisotearlo, entonces estamos viendo que esta persona tiene ese comportamiento así, y que ha venido actuando y que ha venido ofendiendo al uno, al otro, y que ha venido hiriendo a más de uno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Ya sabemos que él tiene un problema. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudarle a esa persona. Tenemos que amarlo y ayudarlo. Porque ellos, pues como no tienen la formación que quizás nosotros tenemos, ellos dicen que es tal vez un dicho que decíamos otros, es que yo soy así, es que mi carácter es así, es que yo siempre lo he hecho así, es que mi papá era así, es que mi mamá era así. Bueno, eso eran lenguajes que nosotros teníamos y tal vez si alguien dice, no, es que mi temperamento es así porque es que yo se lo heredé a mi mamá, se lo heredé a mi papá, o algunos se atreven a decir, no, es que eso es como una maldición generacional. No, eso no es ninguna maldición generacional. Esos son más comportamientos, son actitudes que se pueden trabajar y que se pueden cambiar. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres soberbios, hombres altivos, hombres orgullosos, como un mismo Pedro, que era un autosuficiente, que él podía hacer todas las cosas y tuvo que cambiar su forma de ser y cambió cuando tuvo un contacto, una relación con el Señor Jesús. Vemos a un Moisés, que era un hombre soberbio, pero que después la Biblia dice que Moisés es uno de los hombres más mansos que ha pisado la tierra. Es decir, que ese comportamiento, esa actitud, esa agresividad nuestra la podemos cambiar y todo lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Todo lo podemos hacer en nuestro tiempo a solas con Dios. Todo lo podemos hacer cuando nosotros vamos a la palabra y la palabra nos ministra y la palabra nos va enseñando. Entonces, por eso la Biblia está diciendo que no nos cansemos de hacer el bien. Pero hágalo con mucha humildad cuando vaya donde esa persona. Hágalo con mucho cariño. Vaya siempre en función de que quieres ayudarlo. Nosotros como cristianos tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Ahora, quizás hayan personas que tengan más madurez que otros. Quizás esa persona que está actuando así es porque es una inmadura todavía. Recuerde que la madurez no tiene que ver con antigüedad. Dice, pero pastor, ¿cómo inmadura si es la más antigua de la iglesia? Es que no tiene nada que ver. Pueden haber personas muy antiguas en la iglesia, con muchos años en la iglesia, pero son muy inmaduras. Y esas personas, con amor, hay que ayudarles. No hablemos mal del hermano. Ayer hablábamos, nos convirtamos en personas que comenzamos a expandir el fuego y a echarle combustible para que crezca más. No, si tú has detectado que hay una hermanita en particular o un hermano en particular que tiene ese problema, no te pongas a decirle a los demás cómo le parece el hermano fulano de tal, cómo le parece la hermana fulana de tal. No, más bien quédate callado. Recuerda que cuando tú hablas mal de un hermano a espaldas, eso no ayuda para nada. Más bien causa daño. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que tener una actitud diferente. Y recuerde que estamos tratando de tener una comunidad, estamos tratando de tener un grupo bonito.
que aquí nos estamos preparando, digamos, cada uno en sus lugares, pero que Dios lo permite en algún momento, vamos a tener que reunirnos, vamos a tener esa fortuna de reunirnos y compartir todas estas experiencias que hemos vivido en la sala y cada una de estas cosas, y llegará el momento. Esto que está pasando, mis amados, va a terminar. No creamos que es para toda la vida. Las pruebas que tú puedas tener en la vida no son eternas. Lo eterno es la salvación, la vida eterna, eso sí es. Pero las pruebas, las dificultades, hay dos cosas que tú debes tener muy claro. El problema que tú tengas es un problema que va a pasar. Hoy lo estás viviendo posiblemente, pero va a pasar. Uno, y en ese problema tú no estás solo. En ese problema Dios está contigo. No estamos desamparados. Entonces, hablando sobre este tema, hagámoslo siempre, por favor, con mucha humildad y con mucho amor. Recuerda siempre, habla aparte con esa persona. Dile, mire, yo he notado este comportamiento y no es bueno. Tú eres de la iglesia, tú estás conociendo la palabra de Dios. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 4, verso 22, que tenemos que despojarnos del viejo hombre, y yo veo que aún tienes muchas cosas. Por favor, tienes que trabajar en esa área. Mira que eso no te está ayudando, te ha generado conflictos con fulano, con fulano, con fulano. Eso no te ayuda para tu testimonio. Entonces vamos, yo te voy a ayudar a orar para que salgas de ese problema. No es bueno que estés chismeando, por favor, no lo hagas. Entonces tenemos que ayudar. ¿Eso cuesta? Sí, puede costar, porque vamos a encontrar hermanos donde se ponen enojones en eso, y entonces como que nos da temor. Entonces, para terminar en este punto, sea humilde, ayude a su hermano, y Dios le va indicando cómo va a hacer. Ahora, surge esa pregunta que les decía ahorita. ¿Qué pasa si el hermano entonces es un hermano enojón? Y que esa persona es que eso no se le puede hablar, pastor, es que usted lo viera, es que eso no se le puede hablar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces tal vez diga, yo como que más bien lo dejo, allá él con su vida, y Dios se encargue de eso. Sí, Dios se puede encargar de eso, pero si Dios no lo está colocando, si Dios ha colocado en nuestro corazón ese sentir, vayamos donde él. No, pastor, es que de pronto me grita, es que nomás él levanta la voz y me intimida. No, pastor, es que la verdad me da miedo hablar con él. No, yo mejor no le digo eso porque no sé cómo vaya a reaccionar. Entonces, ¿qué sucede cuando encontramos personas así? Cuando les dice ese tipo de cosas, es que quién sabe cómo me vaya a tratar, quién sabe qué me vaya a decir. Esa persona está pensando en sí mismo, en él, en cómo va a reaccionar contra él. Entonces, está pensando de una forma egoísta. Y eso también se llama orgullo, se llama soberbia, porque no está pensando en función de ayudarle al hermano, sino que está pensando en función de qué me va a pasar a mí, qué me va a decir, cómo va a reaccionar, cómo me va a tratar. Entonces está pensando en él y no en ayudar a la otra persona. Entonces tenemos, mis amados, y ese es un principio de vida, tenemos que cada día morir a nosotros mismos, morir a nuestros derechos, morir pero es que no me parece justo. Tranquilos, tranquilos. Recuerde que tú solamente vas a hacer la tarea. Dios se encargará de lo demás. Es que yo no le puedo compartir de Cristo a esa persona porque es que es muy histérico. No, tú solamente da la semilla porque tú eres el sembrador y tú siembras la semilla y Dios se encargará de lo demás. Amar a nuestros hermanos en Cristo es un mandato que Dios nos ha demandado a cada uno de nosotros. Aun si ellos se molestan, aun si ellos se enojan, tenemos el deber de seguir lo que dice Mateo 5, que lo vimos ayer, y lo que dice Mateo 18, en lo que tiene que ver con el resolver problemas. Bien sea que él te ofendió o bien sea que tú lo ofendiste. Tú vas, cumples con tu labor, Dios se encargará del resto, el Espíritu Santo se encargará del resto. Pueda que en ese momento la persona enojona diga, no, que no sé qué, pero después de que tú sales, él te dice, oiga, esa persona tenía razón. Después de que tú le sembraste la semilla, el Espíritu Santo comienza a redarguirlo y va a cambiar. Recuerde que el que cambia a las personas no somos nosotros. Recuerde que es una función del Espíritu Santo, que es algo de a veces nos metemos en un terreno que no nos corresponde. Nosotros quisiéramos cambiar a la otra persona y es que no, y yo le digo y no cambia. Es que tú no tienes que cambiarlo. Es que el que tiene que cambiarlo, el que lo debe cambiar, es el Espíritu Santo de Dios. Es la función de él. Él es el que redarguye y convence de pecado, de justicia y de juicio. Es una labor del Espíritu Santo. Cada uno hace la labor. Nosotros somos los sembrados. La semilla es la palabra, y la palabra es la que toca el corazón, y el Espíritu Santo comienza a tomar esa semilla y comienza a trastornar la vida de esa persona, comienza a transformar la vida de esa persona, comienza a revolucionar la vida de esa persona, y Dios es el que hace el cambio. Que nos use para sembrar la semilla es otra cosa. Entonces vamos y sembramos la semilla. Si el hermano no cambió, bueno, pero tú estás haciendo la labor, tú tienes tu conciencia limpia que hiciste lo que te correspondía hacer, ¿de acuerdo? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Pero a veces no reaccionamos y tenemos que entrar a examinarnos. Y este es un punto bien importante para que tengamos en cuenta.
Abran sus Biblias en 2 Corintios capítulo 13 a la altura del verso 5. De este pasaje estuvimos estudiando hace poquito sobre este tema, pero vale la pena refrescarlo hoy porque es muy importante verlo, sobre todo que ya estamos hablando en cosas que son prácticas en nuestra vida. Y noten cómo vamos saliendo de la teoría, cómo vamos saliendo de la teología para irnos metiendo en la parte práctica, cómo tomamos la palabra de Dios, que es lo hermoso, que es lo bonito de estos mensajes que Dios nos está dando, es cómo todo lo que vamos recibiendo, cómo lo vamos llevando a la práctica. Entonces se vuelve algo muy dinámico, que no solamente llenarnos de teoría y de aprender una cantidad de cosas, pero no, necesitamos eso que aprendemos llevarlo a la práctica. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13 a la altura del verso 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, revísate por favor. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, yo quiero que revises por favor muy a conciencia, muy personal, cómo está tu vida con los demás. En particularmente con los hermanos en Cristo. ¿Cómo está tu relación? Pueden ser hermanos de ahorita o hermanos que tú conociste hace mucho tiempo, de otras congregaciones o lo que sea. Pero aquí hay una pregunta. ¿Tú aborreces a uno de esos hermanos? ¿Tú tienes algún resentimiento con alguno? ¿Tú tienes algún recelo con alguna persona? Decimos comúnmente, ¿hay alguien que te caiga mal? Tenemos que revisar eso. Porque el que aborrece a su hermano en Cristo está todavía en tinieblas. El primer libro de Juan es un libro que nos ayuda muchísimo en este tema. Primero de Juan capítulo 2, versículo 7 en adelante. Recuerde que este primer libro de Juan, las cartas del apóstol Juan, primer libro de Juan, segundo de Juan, son cartas que fueron escritas para la iglesia. Estas no son cartas para gente, para los inconversos. No es carta para los gentiles, es carta para la iglesia. Dice 1 de Juan capítulo 2, verso 7 en adelante, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es bonito eso. Es decir, esas cosas viejas que hacíamos tienen que ir pasando y ahora la luz, que es la palabra de Dios, la vida nueva, tiene que ir alumbrando cada vez más. Entonces aquí lo que nos está diciendo en esta parte es que lo antiguo que nosotros teníamos, nuestro comportamiento, nuestra actitud antigua, ese viejo hombre que éramos, tiene que ir pasando y que ahora tiene que estar alumbrando el nuevo hombre. Lo ilógico sería que nosotros a esta altura de la vida siguiéramos actuando con el viejo hombre. Eso tiene que ir pasando. Y fíjense que dice la Biblia que va pasando, es como un proceso, eso no es que es inmediato, eso va pasando, pero tenemos que ir muriendo cada día a lo nuestro. Ahora escuche lo que dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas lo han cegado sus ojos. Le han cegado sus ojos. Entonces noten que una de las maneras de medir cómo estamos nosotros en una verdadera vida cristiana tiene que ver con eso. Si nosotros aborrecemos, a mí me llama mucho la atención esta parte, dice que si nosotros aborrecemos a nuestro hermano, estamos todavía en tinieblas. Tenemos que sanar nuestro corazón, mis amados. Tenemos que limpiar nuestro corazón. Porque es que si usted aborrece a alguien, aborrecer a alguien es tener como aversión por esa persona. Y es como tener rechazo por esa persona. Si no, es que esa persona no la puedo ver ni en pintura, decimos. No es que la persona yo la veo y como que yo me cambio más bien de andén porque no quiero encontrarme con esa persona. Entonces, si tú tienes esa reacción con alguien, por favor, hay que revisar, porque esa no es una actitud de un hijo de Dios, no es una actitud de una persona que dice ser cristiano. Entonces, tú tienes que mirar eso. Si hay alguno que dice, no, es que yo no sé, yo siento algo, como una repugnancia por esa persona, como una oposición con esa persona. ¿Por qué? Porque quizás en algún momento hubo pleitos, hubo líos, hubo contiendas, hubo roces, hubo choques. Y si tú todavía, después de tantos años, sigues con eso, hay que revisar. Entonces, eso es uno de los puntos que tú tienes que entrar a revisar. Si alguien que se llama cristiano aborrece a otro cristiano, si no lo puede perdonar, si no puede perdonar las ofensas de otra persona,
entonces tiene que examinarse, es el pasaje que nos dice el apóstol Pablo, a ver si está en la fe. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 7 en adelante. Dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino uno más bien uno antiguo que ha tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es, ámense unos a otros. Es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven. Pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Entonces, si alguien afirma, dice en esta versión, vivo en la luz, pero odia a su hermano en Cristo, esa persona aún vive en oscuridad. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen, pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe dónde ir, pues en la oscuridad le ha cegado. Entonces, tengamos en cuenta. Este es un pasaje que nos tiene que ayudar mucho a nosotros para revisar nuestra vida. Lo he leído en las dos versiones para que tengamos más claridad en esto. No aborrezcamos a nadie, por favor. Tengamos paz en nuestro corazón. Yo sé que quizás te han ofendido, te han herido mucho, pero necesitamos tener un corazón limpio. Ahora, la pregunta es, ¿tú verdaderamente amas a tus hermanos? ¿Ama a tu hermano? Vamos a mirar qué dice la Biblia en lo que tiene que ver con el amor a los hermanos. Porque si no amas a tu hermano, permanece todavía en tiniebla, en muerte. Primera de Juan, capítulo 3, verso 11. Dice la escritura, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, presten atención, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Escuchen, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama, atención a esto por favor, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es muy importante y muy delicado, por favor, esto. Porque alguien dice, no, yo no he matado a nadie, pero es que aquí la Biblia nos está hablando que aun si nosotros odiamos a alguien, es como si fuésemos homicidas. El versículo 12 nos habla de la envidia, de los celos que motivaron a Caín para matar a su hermano. Ese fue, digamos, el detonador. La envidia y los celos lo llevaron a matar a su hermano. Pero en el versículo 15 que hemos leído, nos damos cuenta cómo en el fondo, digamos, cuando nosotros odiamos a alguien, cuando odiamos a un hermano en Cristo, nosotros estamos actuando como con ese mismo orgullo y soberbia que tuvo en un momento determinado Caín, que mató a su hermano. Porque cuando nosotros odiamos a alguien, cuando nosotros no podemos perdonar a alguien, es un pecado grave y Dios lo considera homicidio. Y escúcheme mi atención con esto. La iglesia tiene que ser una iglesia sana. Cada uno de nosotros tenemos que tener un corazón sano. Y creo que ya es el tiempo, con la madurez y la formación que Dios nos está dando, para que nosotros verdaderamente revisemos nuestra vida. Es un pecado odiar a alguien. Si tú estás odiando a alguien, estás pecando delante de Dios. Y ese pecado delante de Dios se llama homicidio. Homicidio. Y Dios está viendo eso. Quizás nadie lo ve porque está en lo más íntimo de tu corazón, guardado allá. Es una raíz que está en lo más profundo. Pero Dios sabe eso y un día Dios va a sacar eso. Entonces, por favor, si nosotros, si algunos de los que estamos aquí tenemos algo contra alguien, aquí en principio estamos hablando de nuestros hermanos en la fe, pero también aplica si tú tienes algo contra alguien, por favor, por bien tuyo, por amor a Dios, sana tu corazón, perdona a esa persona. Y si Dios, digamos, si estamos hablando entre hermanos en Cristo, pues es más delicado. ¿Por qué? Porque si Dios nos amó tanto, si Dios ama a esa persona que también es un cristiano y tú lo aborreces, entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros para no amar a los demás? Si Dios te amó tanto, pues ¿por qué no lo hacemos? Por eso Juan, en su primer carta, primera de Juan, capítulo 4, a la altura del verso 7, dice la Biblia, primera de Juan 4, 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Es claro? Es un mandato de Dios. Si usted dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Y verdaderamente no estás amando a Dios, aunque tú con labios lo confieses. El versículo 20 de esta carta, 1 de Juan 4, verso 20 y 21, dice lo siguiente. Si alguno dice, habla, yo amo a Dios, levanta las manos y gloria a Dios, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es decir, alaba a Dios, dice que ama a Dios, pero en su corazón aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Es mentiroso. O sea, si tú levantas las manos y adoras a Dios y Dios es hermoso, pero tienes algo en tu corazón, ¿sabe cómo te está viendo Dios? Como un mentiroso. Mentiroso. Porque si tú no eres capaz de amar a tu hermano que estás viendo, ¿cuánto me vas a amar a mí que ni siquiera me ves? Y es lo que dice la Biblia. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento. Escúchenme, es un mandamiento. Tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Una característica de nosotros a partir de ahora, si no lo hemos hecho, a partir de ahora es que necesitamos demostrar ese amor de Dios hacia los demás. Necesitamos amar a los demás. Que te causaron daño, que te perjudicaron, que te afectaron, que hirieron tu corazón en lo más profundo, que te lastimaron de una manera tremenda. Bueno, todo lo entregas en las manos de Dios y tu función es amar a los demás. Entienda que chismear acerca de un hermano en Cristo y hablar de él a otros es aborrecerlo. Ojo, cuando tú estás hablando de otra persona a espaldas de esa persona, lo estás aborreciendo. Y si tú aborreces a alguien, escúcheme, es una evidencia de que no eres un cristiano. Esto solo sirve para dañar al hermano, recuerden. El hablar con otra persona antes de ir a hablar con él está generando división, está dividiendo el cuerpo de Cristo. No sirve para la edificación de tu vida ni de la iglesia, no sirve para la edificación de los hermanos, porque eso no proviene de amor. Eso no es Dios el que está patrocinando eso. Al contrario, el que patrocina es el enemigo, que busca siempre la división y que todos sean afectados. Entonces, el aborrecimiento no es sano en nosotros. Recuerde que el que quiere aborrecer, el que quiere odiar, es el enemigo y no podemos actuar como él. Muy bien, vamos a entrar en la parte final entonces para ver cuál es la solución. Y la solución tiene que ver más con la aplicación de principios que con nuestras emociones. Y nosotros como cristianos maduros tenemos que ser personas de principios. No podemos actuar ya por emoción. Es que siento tal cosa. No, aquí no se trata de sentir, se trata de tomar decisiones basadas en principios de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es ley y Dios actúa en la legalidad. Y cuando tú actúas conforme a la palabra de Dios, estás actuando en la ley de Dios, en la legalidad de Dios, y Dios respalda eso. Cuando tú te sales del marco bíblico y comienzas a hacer las cosas a tu manera, pues Dios no puede respaldar porque eso no está en la ley y Dios no se puede contradecir. ¿De acuerdo? Entonces el cristiano debe tener una obediencia a Dios. El verdadero cristiano, o digamos el verdadero actuar cristiano, el verdadero cristianismo, consiste en acciones que son propias de cada uno, acciones voluntarias. Eso nace en tu corazón, tú tomas la decisión. Digamos que la vida cristiana, el cristianismo, son decisiones diarias, decisiones continuas que nosotros tomamos a diario. ¿Basados en qué? En lo que dice la palabra de Dios. El cristianismo no se trata de deseos, digamos, caprichosos, de mis emociones. Es que yo siento esto, o es que no siento lo otro. No, aquí no se trata de emociones místicas. Aquí se trata más bien de la sumisión voluntaria a la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que nos cuestan, mis amados. Pastor, pero es que supiera lo que me hicieron. Sí, posiblemente cuesta mucho, pero vale más obedecerle a Dios, caminar en la voluntad. Aunque me cueste, yo no quisiera perdonarlo, pero por obediencia a Dios, pero por obediencia a la palabra de Dios, voy a dar ese paso. Nos cuesta, porque ahí tenemos que ir rompiendo una cantidad
de formatos que tenemos en nuestra mente, del orgullo, una cantidad de cosas, pero tenemos que trabajarlo. Al final de cuentas, ¿qué va a suceder? Que cuando nosotros accionamos y actuamos en acción y no en deseos, entonces vamos a ver cómo nosotros actuamos en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre será que nosotros vivamos en armonía. Y cuando tú comienzas a hacer cosas con el ánimo de volver a la paz, a la armonía, Dios te respalda, mis amados. No estamos en nuestras fuerzas, simplemente nosotros obedecemos a Dios. Lo que queremos es reconciliarnos, porque la reconciliación es de Dios, la paz es de Dios. Lo que es el aborrecer, la división, eso es del enemigo. Mirad cuán bueno, recuerden que leíamos estos días en el Salmo 133, verso 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿O no es delicioso cuando tú estás reconciliado? Porque cuando estamos chocados, cuando estamos mal, hay una amargura, y aunque uno no diga nada, por dentro hay cosas que no están bien. Y eso se nota en el rostro, se nota en nuestro carácter, en la forma de hablar, en la forma de actuar. Eso genera eso. Pero también cuando nosotros estamos reconciliados con alguien, da paz, da tranquilidad, da gozo. Cuando nosotros estamos bien con Dios, da gozo. Cuando estamos mal con Dios, nos sentimos mal. Entonces, igual, Dios desea que caminemos siempre en armonía. Dios quiere que hagamos todo lo posible para estar en paz con todos los hombres. Eso es una decisión que debemos tomar nosotros. Y lo decíamos en Romanos, ya estoy casi como resumiendo ya esta serie de Crecer Juntos, porque la estamos terminando hoy. Romanos capítulo 12, verso 18, que lo leímos, que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Estad en paz. Y para este fin, para cumplir con este objetivo, Dios nos da un mandamiento. Y ese mandamiento para estar en paz con todos es amar. Y amar es una elección. Es una elección. Además de ser un mandato por parte de Dios, es una elección. Y es una decisión que usted puede tomar por su propia voluntad, a pesar de cómo se siente. Pero decido amar. Me siento mal, pero decido amar. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 15, 12, este es un mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, mis amados, necesitamos vivir esta palabra, necesitamos actuar en esta palabra. Recuerden, por favor, que Dios aborrece la división. Dios aborrece la disensión entre hermanos. Por eso nos ha dado los pasajes para entrar a solucionar esos conflictos. Mateo 18, Mateo 5 nos ayudan mucho. Ahí está el consejo de Dios. Tenlo por favor presente. Cuando tú tengas una dificultad, tengas un problema, vea esos dos pasajes de la Biblia. Mateo 5, si tú ofendiste, Mateo 18, si te ofendieron, y vas a mirar cómo maneja esta situación de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Recuerde también lo que dijo Santiago en lo que tiene que ver con la lengua. Recuerde que hay que aprender a controlar la lengua, y que Dios a los nacidos de nuevo, a sus hijos, nos entregó algo que se llama el dominio propio. Ejerza el dominio propio que tú tienes, que fue dado por Cristo Jesús. Cierra tu boca, no digas, simplemente ve y trata de solucionar esa situación de acuerdo a como dice la palabra de Dios. Y es obvio, mis amados, que entre nosotros habrán conflictos en tu ámbito laboral y lo demás, familia, pero nosotros recordemos, mis amados, que tenemos al Espíritu Santo y que nosotros hemos muerto a muchas cosas y tenemos que morir a diario, como dice la Escritura, a diario muero. Sin embargo, tenemos que tratar estos problemas y tenemos que saber encarar con mucha madurez estos tipos de situaciones. Y en ese momento que venga el problema, en ese momento que venga la dificultad, tiene que aflorar en nosotros, que hemos nacido de nuevo, el fruto del Espíritu Santo. Y tú tienes esa lista de lo que tiene que pasar ahí. Y cuando nosotros miramos el libro de Gálatas 5, 22 y 23, que nos habla del fruto del Espíritu Santo, nos damos cuenta que el primer fruto, la primera evidencia del fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón es el amor. Dice la Biblia, más el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo, si tú has nacido de nuevo, tiene que ser evidente en esos momentos cruciales, en esos momentos donde tienes que confrontar, en el momento que tienes que encarar esa situación, tiene que aflorar
el fruto del Espíritu Santo y comienza con el amor. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por tu bendita palabra, gracias por esta serie, Señor, de crecer juntos, porque nos ayuda, Dios, a seguir desarrollando nuestra vida, nuestro carácter, porque nos ayuda, Señor, a ir midiendo cómo estamos nosotros. Y en cada momento que tenemos una prueba, una dificultad, Señor, es la manera de poder ir viendo hasta qué punto nosotros estamos creciendo. Por eso, gracias por las pruebas que muchas veces vienen a nuestra vida, porque en esas pruebas puede aflorar verdaderamente lo que nosotros somos. Y aquí tenemos que comenzar a actuar. Este es un tiempo para dejar a un lado la teoría y comenzar a vivir el verdadero cristianismo, Señor. En este tema del amor, en este tema del perdonar, necesitamos, Señor, ir creciendo cada día más y más. Porque yo sé que quizás hay heridas, hay momentos difíciles que difícilmente también van a ser solucionados o difícilmente van a ser olvidados. Hay cosas que han marcado la vida de muchas personas, pero que solamente con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos salir adelante. Por eso, Señor, en esta hora yo te presento a este puñado, este remanente fiel de tus hijos, que estamos dispuestos, Señor, a mejorar nuestra vida. Estamos dispuestos a crecer espiritualmente. Estamos dispuestos a madurar, Señor, y a vivir esta palabra que tú nos has enseñado. Y que seguramente vendrán pruebas, vendrán momentos difíciles, pero ya tú nos has dado la palabra de cómo actuar en aquellos momentos cruciales de nuestra vida. Es nuestro deber sanar nuestro corazón, es nuestro deber perdonar a las personas. Y cuando tú nos muestras esta verdad, Dios se cumple lo que dice la Escritura. Conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libres. Posiblemente hayan personas que estén con una atadura del pasado, una atadura de rencor, de odio, de resentimiento. Pero hoy, a través de esta palabra, el Señor quiere que tú comiences a accionar para que seas libre de eso. Ese odio y ese rencor han atado tu vida. El odiar a esa persona te tiene completamente atado, te tiene completamente ligado a esa persona y no te hace bien. No ha sanado tu vida, no ha sanado tu corazón. Deja eso atrás ya. Este es el momento de tomar decisiones serias en tu vida. Recuerde que la Biblia dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere hacer una obra maestra con tu vida. El escultor, el artífice de todo lo que hay en la creación, está hablando a tu vida. Y si esas cosas son esas piedritas que no dejan formar tu carácter, tu vida como Dios quiere, es necesario que tú tomes decisión. Recuerde que son principios donde tú tienes que tomar decisiones. No son emociones. No es que yo no siento. Yo voy a más bien, cuando yo sienta voy a perdonar. No, no se trata de sentir. Se trata de actuar conforme a la palabra de Dios. Toma decisiones. Y esto nos va a ayudar a seguir creciendo y madurando espiritualmente. Para la gloria tuya, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén.